compañeros. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Juan, esperemos Alberto, y muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos. Sí, señor, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto, un saludo a la audiencia, pues qué gusto que nos acompañen. Muchos temas el día de hoy, querido Julio. Sí, así es, muchos temas. Déjenme empezar con este video de 47 segundos en el que el presidente de la República aborda el tema de Murillo Karam, de Tomás Herón. Por favor, 47 segunditos. El señor Murillo, ¿cómo se defiende si se inventa una situación, un hecho lamentable, si se instrumenta todo un montaje? O lo del señor Cerón, ¿cómo? Es indefendible, o sea, y yo soy partidario del perdón, pero para que haya perdón, que no me corresponde a mí en este caso, pero pues tiene que haber arrepentimiento. Cometí este error y me arrepiento. Juan Becerra Costa, ¿perdón o justicia? ¿Un error lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Valdría el arrepentimiento de Murillo Karam, de Tomás Herón? Juan. No, bueno, pues de que valen el arrepentimiento, por supuesto que valen, pero el arrepentimiento no es excluyente de que se ejerza la acción penal cuando hay acciones que así lo requieran. El perdón, pues ese ya me parece que es otro asunto totalmente distinto, que requiere de verdad y de justicia para tan siquiera planteárnoslos, querido Julio, y pues sobre todo lo que se ha dado a conocer del caso Ayotzinapa, pues me parece que ya estamos en un lugar muy distinto al que estábamos hace incluso meses, y faltan al menos, pues Cienfuegos y Peña, me parece, ¿no? Además de que Cerón responda a las autoridades mexicanas, no hay duda. Y si bien, Julio, por el momento, pues no hay órdenes de aprehensión ni en contra de Peña ni en contra de Cienfuegos, esto no me parece que signifique que no pudiesen estar bajo la mira. O sea, de entrada tendrían que estarlo, no hay de otra, tendrían que responder en su momento uno que pues será el que las indagatorias determinen cuándo podrá suceder. Y ahora pues me parece que estamos, te digo, mucho más adelante en el camino a la justicia de lo que en principio podrían esperar quienes encubrieron este terrible crimen, cometiendo para ello muchos crímenes más, y de lo que la misma opinión pública podría esperar, sin dejar de exigir, por supuesto. Pero llegó un momento en el que el encubrimiento deja, pues ahí nada más una polvadera, ¿no? Dejó una polvadera de corrupción y de impunidad tan densa que nada más no podemos ver, ¿no? No había perspectiva alguna, y esto yo creo que ha cambiado, y de manera inédita el Estado reconoce, pues sí, lo que todos sabíamos, pero que al mismo tiempo no esperábamos que fuera de alguna manera oficializado. Y el crimen de la noche de Iguala, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pues fue un crimen de Estado, y de ahí se parte para informar que, a diferencia de lo que la versión oficial de aquel entonces dijo, ¿no? Pues en el ejército sí tuvo conocimiento de los hechos, fue omiso, y pues una serie de elementos que ya conocemos, que dieron pie para que se diera la comisión de más crímenes alrededor de un caso, y de más crímenes que, como dijo Encinas, ¿no? Llegaron hasta el más alto nivel. Ojo, que la palabra, Julio, que se utilizó fue en singular, no en plural. Sí hay órdenes de aprehensión contra militares, militares que pertenecieron a los batallones 27 y 41 de infantería. Ellos estuvieron ahí de guardia cuando desaparecieron los estudiantes del Isidro Burgos, pero te digo, aún no hay órdenes de aprehensión contra peces más gordos. Será, espero, que Murillo se convierta en carnada para pescar otro, y así sucesivamente. Tendría que, pues, aclararles, procurador, de quién recibió la orden o las órdenes, ¿no? Pues ya veremos, ¿no? A Cerón se le ofreció la oportunidad, no lo aceptó, pero se encuentra, me parece que en una situación distinta, y aquí se van a pisar callos de gente muy peligrosa, Julio, de la mafia del poder, del grupo inescrupuloso que convirtió
a un crimen contra estudiantes en una tapadera impune de enormes proporciones. Y es algo que no hay que perder el ojo aquí, se hereda de la guerra sucia que ellos mismos causaron, terrorismo de Estado durante décadas, que dejó como herencia la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la posterior colusión para intentar enterrar este crimen. Entonces espera que Dante Murillo, la única estrategia de defensa que podría tener es su edad o su estado de salud. Está viendo que por alguna vez parece haber dejado caer en una visita de un reportero del País el comentario de que tendría principios de Alzheimer, pero eso es algo que nunca ha hecho público. No sé, Julio, tal vez lo haya pensado como estrategia de defensa, pero no sé, sería Murillo Karam quien tendría que llevar a sus superiores y colaboradores en este crimen, o por lo menos así se espera. Y pues aquí vemos un reto, sin duda, para la Fiscalía que mucho ha dejado que desear y a la que hoy se le presenta la oportunidad de dar con la verdad para que solo con ella exista justicia. Ya el perdón, le decía, podrá o no venir después, pero sin esos elementos es imposible siquiera hacer esa valoración. Gracias, Juan. Alberto Nájar, la emoción de ver a mis compañeros y a ti en particular me hizo que no te saludara de entrada, así es que corrijo esa omisión imperdonable mía. Saludos, Alberto Nájar, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. No te preocupes, yo también me estaba acomodando, estoy ahora en la oficina de pie de página y pues aquí pues, tengo que estar diciendo a la gente, espérate, no te atravieses, vete para acá, entonces no hay bronca, no hay bronca. Bueno, Alberto, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en este tema del informe sobre Iguala Ayotzinapa en general y en particular lo referido a la detención y el procesamiento de Murillo Karam? ¿Y qué perspectivas hay? Si hasta ahí puede quedar la expectativa de justicia y además, si conforme a lo que estamos viendo, Alberto, realmente podrá haber la oportunidad de un castigo ejemplar a Murillo Karam. Alberto. Mira, yo creo que tenemos que, bueno, al menos yo creo que este caso del informe que presentó Alejandro Encinas y el contenido del informe y las acciones que han venido, que han ocurrido desde entonces, me parece que es una oportunidad importante que no deberíamos desperdiciar. Es una oportunidad para que por lo menos se abra una muy buena grieta a ese Estado que durante muchísimo tiempo se especializó en reprimir a los movimientos sociales y que en los últimos años pues, se convirtió en un Estado cómplice de los poderes económicos y que ha propiciado de una u otra forma también una profunda desigualdad. Lo digo porque me llama mucho la atención la forma como han reaccionado sectores distintos a la decisión de que se castigue a los presuntos responsables de este crimen y sobre todo la red que se tejió para proteger a los que eventualmente participaron en este crimen de Estado, como ha sido definido. Me llama la atención que si lo comparamos con si fuera el caso de que se trata de un tema vinculado con tráfico de drogas, por ejemplo, me llama la atención que se movieran de tal manera las estructuras del Estado con personajes de tanta importancia como inclusive generales de división, un exsecretario de la Defensa Nacional que de una u otra forma pues estuvo enterado de lo que ocurría, y un exprocurador de la República y un gobierno estatal, más todo lo que ya hemos visto. Me llama la atención que se muevan orquestadamente para proteger algo que, si lo ponemos crudamente en el escenario nacional del tráfico y el tamaño de la delincuencia organizada en el país, pues puede parecer chiquito, puede parecer menor lo que puede surgir allí en Iguala, lo cual a mí me da a pensar que tal vez lo que se estaba protegiendo no necesariamente tiene que ver con una cuestión local, sino con una estructura creada justamente para proteger a la gran empresa criminal que tenemos en el país, lo cual nos habla entonces de un nivel distinto en México, porque ya hablamos de un nivel extendidísimo de macrocriminalidad muy parecida a la que se detectó en su momento en Guatemala con la CICIG, donde desde el presidente del país, la vicepresidenta, empresarios, organizaciones delictivas, militares, estaban todos metidos en una estructura que tenía ese país
sumido en lo que es Guatemala, pues. Entonces, a mí me parece que esto, por eso insisto que es una oportunidad interesante que no debemos perder, porque así como ocurrió en Guatemala, lo que pasó después es otra historia, pero como ocurrió en su momento con Otto Pérez Molina, que fue encarcelado y toda la estructura como se sacudió, creo que ahora el caso Ayotzinapa nos abre una oportunidad para abrirle por lo menos una grieta profunda a esa estructura enorme de poder y de macrocriminalidad que tiene al país sumido en esta desgracia. Nos permitiría inclusive salir de personajes como, bueno, el caso de Murillo Karam, que es muy importante, que es un representante de esa estructura. Nos permitiría también salir de la grilla política, de periodistas que todavía defienden de una manera inexplicable la verdad histórica, de la cuestión partidista, en fin, nos permitiría centrar, me parece, el tema en la raíz de nuestro grave conflicto que tenemos, que es esta creación de un Estado criminal, y que tenemos la oportunidad, y el presidente de la República, y pues, por supuesto su gobierno y la 4T, pues tienen la oportunidad de ser congruentes y dar, insisto, un golpe fuerte para que ya empecemos a transformar esta situación que vive el país, porque esto rebasa inclusive el tema de Ayotzinapa, es gravísimo, pero si lo vemos de esta manera, la forma como se han coludido, como se han movido estructuras del Estado, o sea, no hablamos de un gobierno local, no hablamos de un procurador solamente, de un militar, hablamos de todo el Estado mexicano metido en esta misma dinámica, y esto ya es mucho más grande. Creo que si este tema de Ayotzinapa progresa, sí tenemos la oportunidad de cambiar el país de a de veras y de manera profunda, como ha planteado el presidente López Obrador. ¿Hasta dónde va a llegar? Habrá que verlo, porque el mismo presidente de la República también de una u otra forma está en un cerco y se mueve dentro de las estructuras de este mismo Estado. Pero sí creo que tendríamos que verlo de esa manera también, Julio. Alberto, gracias. Arturo Cano, lo que dicen tanto Juan como Alberto me parece que son sustanciales y que nos lleva a estar expectantes y al mismo tiempo exigentes de que esta oportunidad pues no se deje pasar, pero en la realidad, en la terrible realidad política de los equilibrios y de la fuerza preponderante del ejército, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿qué perspectivas le ves, Arturo? ¿Crees que las condiciones políticas actuales permitan que el presidente de la República dé un paso verdaderamente trascendente, modificando la relación con ese Estado criminal del que él no forma parte, ni remotamente estoy diciendo, pero que él tenga la capacidad, la circunstancia, la correlación de fuerzas para realmente cambiar? ¿O lo más seguro es que ante las circunstancias pues vaya a ser una especie de un pasito adelante, pero no con la plenitud que deseamos, Arturo? Tu micrófono, Arturo. Quizá, Julio, el desgaste natural de un gobierno que del cual ya ha corrido una buena parte, y la aparición en el escenario de nuevos retos para este gobierno y la continuidad de su proyecto, pues no le dan toda la fuerza o no cuenta en este momento con la fuerza que, digamos, habría tenido en el primer año de gobierno para ir a fondo con esta investigación. El caso, por otro lado, no era nada sencillo, enfrentaba muchas resistencias que, como vemos en el informe, pues se tuvieron que ir rompiendo poco a poco, resistencias de las mismas fuerzas militares que fueron, pues más que dosificando la información. Podría parecer una contradicción que, por un lado, el informe oficial hable de un crimen de Estado y en su alocución el presidente reduzca las responsabilidades a dos altos exfuncionarios, al exprocurador y a Tomás Cerón. Veo ahí, más que una contradicción, el ánimo o el afán del presidente de no abrir todos los frentes al mismo tiempo, de cuidar también la relación que tiene con ese sector que ha tenido un papel cada día más relevante y protagónico, que son los militares. Y entonces yo creo que irán avanzando en la medida de las posibilidades para que se vayan concretando
las órdenes de aprehensión. Me parece que es muy importante detenerse en lo que mencionaban de alguna forma mis compañeros de mesa y te decía también hace un rato Luis Hernández, en la importancia crucial de este documento, porque es el retrato más aproximado que tenemos de lo que podría ser un narcoestado, al menos en el caso de Guerrero, puesto en un informe oficial, no en una investigación periodística o en un libro, sino ya reconocido en informes oficiales, documentado. Digo, nomás meterse un poco a revisar por casi en cada página que uno abra, excepto las que están todas tachadas de negro, pues da una idea de una complicidad que rebasa nuestra imaginación, de cómo todos los niveles de gobierno y actores estaban involucrados. Por otro lado, con respecto al perdón, pues yo creo que el presidente lo deja claro, no le corresponde a él. Estamos esperando y creo que esa será será un momento muy, muy particular el posicionamiento que tomarán las ejemplares madres y padres de familia de los muchachos de Ayotzinapa, que pues han recibido estas duras noticias, que se han reunido varias veces con el presidente de la República y que no quieren otra cosa más que justicia y verdad. Gracias, Arturo Cano. Bueno, le informo a la audiencia que ya saben que hacemos aquí o tratamos de hacer un periodismo serio, fundado, cuidadoso, tocando los temas difíciles del país, pero bueno, nos han desmonetizado ya este programa, nos anuncia YouTube, quién sabe por qué, pero bueno, desmonetizan, así es que ya nos vamos a soltar el chongo y vamos a decir todas las cosas con todas las palabras claras y adecuadas. Bueno, leo también un comentario aquí de Ale Rodarte que dice: Julio, tengo que buscarte a conciencia para poder entrar al canal. Esto ya tiene varios días, pues quién sabe qué sucederá. Pero bueno, tenemos muchos temas, la verdad, muchos pendientes de el análisis que nos hacen favor de compartir. Así es que Juan Becerra Costa, pues otro tema porque sucedió incluso de manera sincronizada, salió Rosario Robles y entró Jesús Murillo Caram, pero la salida en libertad de Rosario Robles, que no implica ningún signo de inocencia ni ninguna declaración de inocencia hacia ellas, pues pareció que alegró a la oposición, que hubo segmentos que dijeron, ella debe ser la candidata a la presidencia de la República. A mí me parece que son de esas reacciones que muestran la anemia ideológica y operativa de esa oposición. ¿Qué opinas, pues, de la salida de Rosario Robles y su reincorporación al segmento de esa oposición en busca de figuras para 2024, Juan? Pues Julio, de entrada y rápidamente, lamentable estas cosas de YouTube que retira la monetización y que esconde ahí quién sabe dónde la transmisión, lamentable, hasta aparecen del INE, pues ya dijiste que nos podíamos dechongar, pues vamos a hacerlo tantito. Y lamentable. Y bueno, del otro tema, voy a ser muy breve porque hay muchos temas el día de hoy que intentaré por lo menos ser muy breve. Mucho, no sé, me parece debe revisarse en el sistema de justicia, pues uno que a través del cual otorga a Rosario Robles, que es artífice de una estafa que ya todos conocemos de miles de millones de pesos al pueblo en México, pues de recursos que además serían dirigidos a los más pobres, pues ahí le dan esta libertad provisional, mientras al mismo tiempo Brenda Quevedo, cuyo proceso tiene tantas anomalías, bueno, tantas que la misma ONU solicitó su liberación, sigue ahí detenida, ¿no? Y la oposición se alegra, lo dijiste, pues claro, Julio, pues de entrada tienen luz ante la posibilidad siempre presente de que Rosario terminara colaborando con las autoridades en las investigaciones de esta estafa, que involucre evidentemente a demasiados funcionarios, dependencias, empresas e incluso hasta instituciones bancarias. Y es que si Rosario Robles no cantó bajo un escenario muy oscuro para ella, pues ahora menos va a cantar con medidas cautelares que le permiten comodidades, estar ahí en su casa, andar libre, y esto sin que sea inocente, ¿no? ¿Cómo no van a andar contentos ahí en la oposición si para ellos la justicia es algo a los que pues sus miembros creen que están exentos, igual
Igual cuando los españoles se indignaban en el siglo XVI, cuando la población indígena los miraba directito a los ojos. Entonces, pues no olvidar que ellos aún no tienen clara la enorme diferencia que existe entre persecución política y la persecución del delito, porque cuando se detiene a uno de sus miembros por la presunta comisión de un delito, entonces gritan así todos juntos, en nado sincronizado, ¡ah, persecución política! Y si bien ambas no son excluyentes, pues si hay comisión de delito o pruebas que lo sugieran, pues el que el presunto responsable sea político no es para nada atenuante. Incluso al revés, tendría que ser agravante debido a la doble falta que cometen, ¿no? El delito que llevan a cabo y de ser encontrados culpables, pues una traición a la confianza que se le otorgó al encargarle un puesto en el servicio público. Pues cómo no van a estar contentos allá en la oposición. Me parece que es un síntoma de que necesita revisarse el sistema de justicia de nuestro país, Julio. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas del tema de Rosario Robles? Ya largo rato con este primer paso, porque ni siquiera está todavía en el proceso judicial en sí, y pues, ¿qué ha sucedido? ¿Qué te parece lo que sucede en este caso en el que hasta ahora no ha habido la acción judicial suficiente? Ya está fuera de la cárcel, no inocente, y bueno, una figura más para el elenco de los opositores en nuestro país, Alberto. Mira, el caso de Rosario Robles tiene varios huecos en términos jurídicos que hasta ahora yo no he visto que hayan sido explicados de manera suficiente. De entrada, no entiendo por qué nada más Rosario Robles estuvo en prisión, si ella, por supuesto, era la cabeza de la entidad que está involucrada en estos presuntos delitos, pero no era la única. Su oficial mayor, que era el que elaboró los contratos, pues, ¿qué pasó? O no hubo nada en contra de él, simplemente nunca se enteró, nunca hizo nada, no trabajaba. Emilio Cebadúa. Emilio Cebadúa, efectivamente, pues él era el que tenía las negociaciones con las empresas o se encargaba del destino de los recursos por los cuales su ex jefa fue detenida. Si hubiera alguna responsabilidad en la cadena de mando, pues él tenía que haber estado por lo menos en prisión o haber estado también primero que antes que Rosario Robles, porque el que hizo los contratos y el que se encargaba de firmar y autorizar movimientos bancarios o el movimiento financiero era él, claro, con el apoyo de Rosario Robles, pero bueno, pues ahí está un hueco que me llama la atención, así como otros colaboradores y operadores políticos. Ramón Sosamontes, que era el jefe de la oficina. Claro, y lo que también se comentó muchas veces y que nunca fue desmentido, que en realidad la operación orquestada por la cual estuvo en prisión Rosario Robles y en la que participaron esos colaboradores se ordenó desde el despacho de un subsecretario apellidado Miranda, también, que también dicho sea de paso era un amigo cercanísimo de Enrique Peña Nieto y que era uno de los operadores más eficaces para el trabajo sucio en aquel gobierno. Y por supuesto también nada pasaba desapercibido, nada se movía sin el consiglieri, sin Luis Videgaray. Entonces, ahí el cerebro sustituto de Los Pinos. Exactamente, el Córdoba Montoya de Enrique Peña Nieto. Entonces, a mí me parece que ahí en este caso, en esa materia, sí había muchos huecos. Otro elemento que me llama la atención y que nos comentaban en el noticiero que yo co-conduzco con Ernesto Ledesma, Momentum, era algo que yo no sabía, y es que la Fiscalía General de la República tenía ya lista, había sido autorizada, una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles por delincuencia organizada, según entiendo, que nunca ejecutó. O sea, así es. Salió Rosario Robles, es más, la Fiscalía General de la República lo ha hecho con otros personajes, en otros momentos, que en cuanto se notifica que hay una libertad provisional o como sea, antes de siquiera salir de la celda, en la Fiscalía General de la República llega y le dice al juez, esta persona no puede salir porque lo estoy deteniendo por esta orden. Eso no ocurrió con Rosario Robles, no pasó nada. A mí me llama la atención qué fue lo que ocurrió ahí. La actuación de la Fiscalía General de la República deja mucho que desear porque en su momento tampoco fue desmentido. Fueron las versiones de que la estaban presionando para que hablara, para que tuviera ese famoso criterio ¿cómo se llama? De colaboración, pues. Y nunca lo aceptó, y ahora resulta que tiene una orden de aprehensión que pudo haber mantenido a Rosario Robles en prisión y no lo hace,
Me llama mucho la atención, por eso te digo que en términos jurídicos está muy hueco ese caso. Y por lo demás es importante señalar que no está exonerada, enfrentó un proceso irregular, el ministro presidente Saldívar tuvo mucho que ver porque pues él tiene una cruzada para sacar de prisión a mujeres que están detenidas injustamente o procesadas de forma irregular, y pues era el caso de Rosario Robles, así es que pues si hay alguna responsabilidad que habría que fincarse por parte del Estado mexicano, pues es la Fiscalía General de la República. Y del lado de la oposición, bueno, pues qué te digo, pues demuestran su orfandad y sus carencias intelectuales. Si esa es su candidata, alguien que en cualquier momento puede caer a prisión, pues si es hasta donde llegan, bueno, pues, pero nada podemos esperar. Si tienen ahí como un gran representante y alabado dentro de la oposición, como Gabriel Cuadri, que anda ahí tratando de repatriar a Porfirio Díaz, una línea. Así es. Alberto, gracias. Leo rápidamente un comentario. Cecilia Mejía dice, a mí también ya no me avisó desde antier YouTube, ni entrando y poniendo el nombre de Julio Astillero. Lo tengo que escribir 2 veces para que me salga esa referencia. Bueno, ahí está el reporte de Cecilia Mejía. Y como eso hay varios comentarios que llegan, me dicen aquí, pasa muy seguido, me pasó con Momentum el otro día, dice María Esther Goyanes, Gloria Rivera, dice Bahía Mano Negra, solo nos queda apoyar con like. Y así como esos, hay varios comentarios, ya no los ubiqué, pero que hablan. Ileana Lara también nos dice que le sucede lo mismo. Bueno, sobre este tema, Arturo Cano, ¿cómo ves pues el caso de Rosario Robles y lo que está sucediendo con su salida a una estancia domiciliaria y ya no en la cárcel? Y pues finalmente, Arturo, ¿por qué será que no se avanza en el caso de Rosario Robles y que, como lo dijo Alberto, efectivamente, pues hay toda la posibilidad de emprender nuevas denuncias, incluso antes de que saliera de la cárcel, y no se ha realizado? En una mesa, en la mesa de periodismo de ayer, con Temoris Greco, con Francisco Cruz y Arturo Rodríguez, se hablaba del riesgo de que lo de Murillo Karam quedara en un lozoyazo o en un rosariazo, es decir, en esa indefinición que a fin de cuentas parece que no llega al fondo del asunto. Arturo, tu opinión, por favor. Sí, pues en los meses pasados tuve oportunidad de platicar con algunos ex colaboradores de Rosario Robles y ellos señalaban varias cosas, además de las culpas de un señor llamado Emilio el Encarcelador Cebadúa. Y digo Emilio, que le podríamos poner ese apodo del encarcelador, porque 3 de las figuras con las que trabajó a lo largo de su carrera político-administrativa, pues terminaron en la cárcel. El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, Claro. el Bester Gordillo y Rosario Robles. Claro, claro. Qué buena mano tiene Cebadúa. Nunca lo invites a tu casa, Arturo. Lo que comentaban estos ex colaboradores de las 2 dependencias en las que estuvo Rosario Robles era, bueno, pues la tienen por un caso menor, y si la quisieran buscar por otros asuntos, habría otros asuntos por los que podrían tener incluso procedimientos jurídicos más sólidos en su contra. Parece ser que no hubo esa decisión, y luego sale Rosario Robles y lanza un tuit de alguna manera agradeciendo el interés presidencial en liberar a mujeres injustamente procesadas, en fin, y pues se incluye de esa manera en un paquete. Acaba de estar en la Fiscalía General, en la Fiscalía donde acudió a entregar su pasaporte, entiendo, ahí a firmar, y al salir hace declaraciones no en la tesitura de una figura de la oposición que regresa como Juana de Arco o a dar una nueva batalla, sino como una política que dice que confía en la justicia y que cumplirá escrupulosamente con las medidas que le han sido impuestas por el juez. Entonces, veo en el caso de las reacciones alegres de la oposición, que no veo tan generalizadas, pues que confirmamos por un lado la bipolaridad opositora,
porque lo que se juzga en colaboradores del López Obrador como negativo, aparece positivo en el caso de Rosario Robles, y me refiero, ¿qué es lo que más le elogian a Rosario Robles en estos años que estuvo en prisión? La lealtad que conservó hacia el grupo de Peña Nieto y el hecho de que no haya abierto la boca ni señalado a nadie. Pues Y sí. ese mismo valor, el de la lealtad, lo censuran en cualquier colaborador de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ser leal en un caso es negativo y en el otro es positivo. Pues es parte de la bipolaridad opositora. Creo que además en el centro de mando de la oposición, que no está en Insurgente Centro ni en la Colonia del Valle, es decir, no está en el PRI ni en el PAN, sino en Las Lomas, en la casa de Claudio X González, Rosario Robles no es una figura bien vista. Por un lado, no la consideran, digamos, socialmente aceptable, ¿no? Para hablar de las figuras cuyo tono de piel o imagen puede favorecerles. Y por el otro lado, según me han contado algunas fuentes, pues piensan que en el caso de Rosario Robles no tienen una ficha para jugar algún cargo, alguna posición, porque están seguros de que quien traiciona una vez, traiciona dos veces. Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ya que estamos hablando, gracias a todos quienes están enviando en el chat muchos comentarios acerca de los problemas constantes que tienen para entrar a este programa, también a Momentum y también es decir, en general a Sin Embargo, según lo que estoy viendo, Sin Embargo, Rompeviento, Momentum, y nosotros hay gente que reporta esos problemas que bueno, pues seguiremos adelante. Juan Becerra Costa, hablando de lealtades, pues mira lo que son las cosas. Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena, pareciera decidido a darle motivo para los que no lo quieren ahí en Morena, para colocarlo cada vez más lejos, porque ayer estuvo en la presentación de un libro absolutamente crítico de las mañaneras del presidente López Obrador, señalando que es un ejercicio de mentiras constantes, 67,000 imprecisiones y mentiras, según el autor de apellido Estrada Estrafón, que fue director de comunicación social con Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación de la administración de Felipe Calderón. Y ahí estuvo Monreal, acompañado por Kenia López Rabadán, senadora panista, activa contra el obradorismo, y con Joaquín López Dóriga, que estuvo ahí, pues que es un ejemplo del periodismo que desearíamos que estuviera ya menos presente o menos activo, pero bueno, ¿qué opinas de esta postura de Ricardo Monreal y de este contexto que estamos platicando, Juan? Pues Julio, bueno, pues una cosa me parece que es la pluralidad y otra es la propaganda al contrincante, y que alguien que dice estar en la transformación de la vida pública del país presente un libro que busca desacreditar el ejercicio de transparencia que se hace todas las mañanas allá en Palacio Nacional con la conferencia del presidente, uno que pues en muchas ocasiones justo se dedica a desmentir la narrativa golpista, infodémica, y que sí, ¿no? Como nadie en la vida está exento de cometer errores, pero que como en el caso de la Sierra de San Miguelito que tú presentaste, Julio, que fuiste a ejercer ahí tu derecho a réplica, pues ahí se están reconociendo. Pues es un mensaje claro, ¿no? O sea, Monreal presenta, ahí está en la presentación de un libro cuyo autor, que es, ya lo dijiste, Luis Estrada Estrafón, describe pues, de mentiras, de frases populistas, dice, pronunciadas por el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas. Pues Monreal ahí, primera fila, ¿no? Y la forma es fondo. Y está Monreal en todo su derecho, ¿eh? ¿No? Sí, claro. Entiendan, ¿no? Sin duda. Pero eso no le da coherencia al hecho, necesariamente. Y bueno, que se les anda saliendo, ¿no? Ahí mencionas que estaba Joaquín López Dóriga, que se les anda saliendo el tiro por la culata, ¿no? Sí. López Dóriga ya les dejó bien claro que en 2024 Morena va a ganar las elecciones y que la culpa es de la oposición misma. No, bueno, ¿cómo no? Si no tienen proyecto más allá de andar creando narrativas golpistas y entablando denuncias ante el INE para censurar a tuiteros, ¿no? Pero en fin, entonces esto me hace ver cada vez más que la única oposición que hay para Morena es la que existe al interior suyo, encabezada por Ricardo Monreal, que seguramente
pues busca crear mayor disidencia para en algún momento pretender ungirse como el indicado para continuar con la transformación. No, pues algo que además me parece que le será difícil, ¿no? Pues sobre todo que se le crea, justo y principalmente por las formas que dejan ver mucho fondo. Y es ese fondo, ¿no? Y esa forma por la que se votó en 2018 para erradicar. Entonces, pues ahí está, pasa una más de las anécdotas, ¿no? Del monrealismo mágico. Uh-huh. Uh-huh. Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este episodio de Ricardo Monreal? Que no solo fue este en específico, sino también luego hizo una declaración diciendo que sabía que le iba a generar críticas, pero que él tenía que decir su verdad y que pues consideraba a Murillo Karam un hombre serio, un buen abogado y que deseaba que no hubiera justicia de guillotina o justicia persecutoria, alguna cosa así. Pues muy peculiar esa manera de irse posicionando, deslindando, preparando salida. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Alguien me comentaba dentro de Morena que pues Monreal nunca da paso sin guarache, ¿no? Y es cierto, desde 1997, cuando fue uno de los operadores para que se destrabara ese conflicto que estuvo a punto de que no se instalara la Cámara de Diputados, la nueva legislatura, cuando el PRI perdió la mayoría por primera vez y que fue un escandalazo, porque inclusive lo que más les preocupaba a los priistas era que Ernesto Zedillo no rindiera el informe. Bueno, pues Ricardo Monreal fue uno de los operadores que ayudó a destrabar aquello, pues con la esperanza de que el PRI lo eligiera candidato a gobernador en Zacatecas. No ocurrió y se fue a la oposición. Y ahora mismo también yo lo que veo es que el mensaje de ayer de participar en la presentación de este libro, como las declaraciones que hizo sobre Murillo Karam y otras también con el argumento de que él como legislador y como jefe de la bancada de Morena mayoritaria en el Senado debe ser un operador político con todos, por el bien de la 4T, según dice. Pues básicamente el mensaje es hacia afuera, es a decir, bueno, pues yo puedo ser un buen candidato de ustedes porque no soy totalmente del grupo que ustedes no quieren, y yo soy tan buen negociador que yo podría tender los puentes necesarios para poder organizar a esa oposición que anda tan fuera de lugar, ¿no? Yo creo que él está también encendiendo esas velitas o esos cirios ahí hacia afuera de Morena, y pues le está apostando las cartas en varios lugares, ¿no? Así lo interpreto, y es muy el estilo de Ricardo Monreal. ¿Qué tanto le puede servir? No lo sé, porque pues ya también del otro lado el canciller pues también está muy apapachado. Él, a diferencia de Claudia Sheinbaum, pues los medios de comunicación lo tratan bastante bien a Marcelo Ebrard, lo que me da la impresión también de que la oposición también estarían pensando también en una carta política de esa naturaleza. Entonces yo veo esa situación más por ese estilo de Monreal, de apostarle echar varias manos en el mismo juego y pues tratar de asegurar su futuro político de esa manera. No estoy muy seguro si le haya salido bien, no sé si él haya sido de los que invitaron a López Dóriga a esa reunión, pero bueno, pues también incluso este escándalo que hubo alrededor de lo que dijo el comunicador, pues opacó también, al menos en el debate en redes sociales, la participación de Monreal en la presentación de ese libro, donde pues, básicamente se perdió también el contenido de lo que implicaba ese volumen presentado el día de ayer, que si los morenistas lo hubieran leído con cuidado y no se hubieran distraído tanto con lo que dijo López Dóriga, no lo hubieran festejado de la manera como lo han festejado, sí le hubiera costado mayor políticamente más todavía a Ricardo Monreal. Oigan, Gracias. Sí. Pero entiendo, Julio, que no presentó el libro, ¿no? Monreal. O sea, No. Sí. Estuvo en el arranque de la presentación y luego se retiró. Sí, no dijo incluso que estaba casi como metiche, pero hay una fotografía donde están mostrando todos la portada del libro. López Dóriga, el autor, Kenia López y el propio Monreal, y Monreal tiene el libro en la mano también, como todos los demás. Pero sí entiendo que solo entró, estuvo un rato, despidió y se fue. Así es, Arturo.
pues parece que anda chacoteando Ricardo Monreal, ¿no? Que anda echando relajo y así, Anda rapeando. queriendo parecerse al presidente y soltando señales y mensajes. Esto del libro así lo veo. Finalmente, pues ya lo que quedó fue lo de López Dóriga avisándole a la oposición que no va a ganar en el 24, este rostro, no le sacó, es una lagrimita casi la negativa con la cabeza así de la senadora Kenia, que parece que si le ponen una musiquita a esa negativa, pero bueno, creo que López Dóriga, que sí debe tener sus buenas fuerzas en la oposición, sabe que en la oposición real que define su estrategia en las lomas, ya no están pensando en el 24, están pensando en el 30, ¿no? Ya realmente están caminando hacia allá. Y fuera de este ejercicio de chacota de Ricardo Monreal, me parece que uno que sí le salió mal en la misma línea fue su reunión con Silvano Aureoles. Sí, porque claro. esas sí son palabritas mayores, ¿no? Reunirse con un personaje que ha acusado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de hacer un pacto con el crimen organizado para ganar elecciones y que además ha financiado, según muy diversas fuentes, el que se ha convertido en el principal medio opositor y de ataque al presidente López Obrador. Creo que en ese caso hay mayor relevancia, hasta donde sé. Fue Silvano quien estuvo pidiendo la reunión, y luego se saltó las tranquitas porque no era tal el acuerdo, y el mismo Silvano fue el que difundió las primeras imágenes de esa reunión con el coordinador del Senado. La polarización política que estamos viviendo nos permite buscar en esas fotografías los indicios de traición, de movimientos, de jugadas, cuando, digamos, si no estuviéramos en ese escenario, estuviéramos en una democracia normal donde las fuerzas políticas aceptan reglas del juego y participan de ese mismo juego aceptándolas, pues sería normal que viéramos a senadores de un partido, de otro, reuniéndose, debatiendo, discutiendo. Digamos, ¿cuántas veces no vemos imágenes de parlamentos de otros lugares del mundo donde están en el mismo salón, dándose con todo, los diputados totalmente contrapuestos, ¿no? Pero parece ser que aquí todavía tenemos esa pulsión a ir mucho a las imágenes, las fotos, y qué nos pueden decir. Yo veo que pues sí es un signo de alejamiento más todavía de Monreal, aunque también hay que echarle un ojito a un artículo muy largo que publicó en El Sol de México recientemente el propio Ricardo Monreal, donde hace un examen muy duro de la renovación de los órganos de dirección de Morena, pero ahí mismo dice, no me voy, aquí nos vamos a quedar, vamos a seguir dando la lucha desde dentro porque este instrumento nos costó a todos, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía no ha tomado una determinación, y que quienes ven en la prestación de ese libro que ya Monreal se ha definido por un ánimo, o que ha crecido su ánimo rupturista, pues creo que se andan equivocando porque todavía va a esperar un poquillo más. Bien, gracias Arturo. Alberto, en lo que decías respecto al tema de la otra orden de aprehensión con la que se pudo detener la salida de Rosario Robles, mira, el 8 de agosto publicamos en el portal que yo dirijo de julioastillero.com esta nota, que es una nota de sin embargo. La Fiscalía General de la República pidió orden de arresto contra Robles y no la ejecutó, aunque ella está presa. Señala la nota que el 31 de octubre de 2020, la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga por uno de los delitos por los que se le acusa, quizá el que fundamenta la estafa maestra, que actuó en complicidad con otros para delinquir, es decir, que organizó a otros para cometer un crimen en contra del erario federal. El juez Iván Seferín Hernández concedió la orden. El Ministerio Público debía entonces ejecutar la orden de arresto a Rosario Robles, lo cual no era difícil porque ella está en un penal, pero no lo hizo. Ahora el juez suspendió de forma definitiva la orden. Eso fue el 8 de agosto.
pues ahí están esos datos. Si quieres ahorita en tu turno, cualquier cosa que quieras comentar al respecto, Alberto. Juan Becerra Costa, antes de que se nos vaya el tiempo, porque hay muchos asuntos por aquí, se anuncia la visita de Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, días antes de que el presidente de México en la Plaza de la Constitución dé su respuesta al tema de las consultas en el marco del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá sobre temas energéticos. Un discurso que se espera que sea con un tono muy nacionalista y muy reivindicatorio de la soberanía nacional. Y viene Antony Blinken entre el 11 y el 12 de septiembre, no se ha precisado, pero pareciera que viene a tratar de enterarse de qué va el asunto o a tratar de hacer acaso alguna advertencia. ¿Qué opinas, Juan? Pues fíjate que por ahí me dicen mucho conocidos, amigos, así en la calle, están como muy preocupados por el discurso que hará el presidente López Obrador, bajo el marco de la celebración del 15 de septiembre, ¿no? No sé qué se espera, no sé qué les han dicho en los chats de las tías, esos que desinforman permanentemente, pero los veo nerviosos, o sea, oye, y no irá a cancelar el TEME, que dices, bueno, es parte de la narrativa de miedo, ¿no? De los agoreros que están utilizando. Y si viene Blinken, pues se va a hablar del tema, ¿no? Que si bien me parece que tendría que ser el migratorio por cuestión de importancia, pues va a ser el de políticas energéticas, porque pues es el asunto de mayor interés para los Estados Unidos, ¿no? Y están ahí las consultas solicitadas, tanto por ellos como por Canadá, y es un tema ya muy cantado, se ha hablado aquí y allá del apartado del acuerdo, ¿no? Que reconoce la soberanía de hidrocarburos del subsuelo, el famoso artículo 8 con el que nuestro país reserva su derecho de reformar la Constitución, la soberanía, la legislación interna, y confirma su dominio de todos los hidrocarburos en el subsuelo del territorio nacional. No sé, Julio, me parece que justo ahora pues, Estados Unidos de entrada tiene mayores problemas que los de andar atendiendo los intereses de los empresarios de esa nación, que siempre son los que tienen ahí los hilos en la mano. Y no sé, la situación en China, en Ucrania, además de los problemas al interior de su propio territorio, causados porque andan viendo más afuera de él que dentro, los tendría que ocupar más que andar de injerencistas en México, que ya no es el mismo país de hace 4 años, menos de hace 50, menos de hace 100 años. Y si bien saben nuestros queridos vecinos del norte que los necesitamos, porque así es, ellos a mí me late que también se han dado cuenta de que nosotros ya sabemos que ellos nos necesitan a nosotros, porque pues ya sabían que nos necesitan, pero no sabían que nosotros lo teníamos tan claro como es ahora, y es algo que se ha demostrado. Y por eso, en parte, México se ha convertido en líder de la región en Latinoamérica, porque ya no estábamos tan agachones como antes, porque ya escogemos un poquito mejor nuestras peleas, porque ya no nos derrotamos ante todas. Y pues será pues esta reunión sin duda reveladora lo que surja de ella, de esta visita. Seguramente no será determinante, pero es muy posible que sí se avance en materia de soberanía energética, y pues todas las confrontaciones que ha habido alrededor del tratado comercial con los Estados Unidos, que te digo, ya es mucho lo que se ha discutido, mucho lo que se ha aclarado, sobre todo en las mañaneras, el famoso artículo 8, el apartado de la soberanía y de nuestros recursos, nuestros hidrocarburos, que Julio, y pues estamos todos muy pendientes, más que de esto, del discurso que dará el presidente bajo el marco del inicio del movimiento que dio a la independencia de nuestro país. Seguramente sí será hablando de independencia y aprovechando la coyuntura, aprovechando la fecha, la efeméride, pues en el que se hable de la independencia de nuestro país ante la voracidad de empresas y de gobiernos extranjeros. Querido Julio, pues seguramente, te adelanto, a reserva de que me equivoque, esto es así nada más, así un volado, parte del comunicado conjunto que se dará después de la visita de Blinken. Se acordó en los mejores términos que por el interés de ambas naciones y en un tono muy amistoso se va a seguir discutiendo para llegar al mejor acuerdo. Algo muy así que es lo que hemos visto en las pasadas reuniones. No sé tú qué.
Bien, Juan, gracias. Son las 2 de la tarde con 49 minutos. Estamos ya en la parte final de esta mesa. Alberto, lo que quieras comentar de varios temas que se acumulan, lo que pusimos del 8 de agosto de este juez que autorizó una orden de aprehensión que la FGR no cumplió contra Rosario Robles, este tema de la visita de Blinken, y ojalá y podamos tocar, aunque sea rápidamente, lo de otro gobernador saliente premiado, Carlos Joaquín de Quintana Roo, que anuncia el presidente de la República que le va a dar un cargo en el gobierno federal. Muchos temas y poco tiempo, por desgracia, Alberto, pero adelante. Mira, rapidísimo, en lo que se refiere a esta orden de aprehensión, lo que entiendo es que se volvió a pedir, se volvió a autorizar y bueno, pues tuvo la posibilidad de ejercerla y no la aplicó, pues, lo cual no cambia el fondo del asunto, que es que el fiscal Alejandro Gertz Manero está más entretenido en otras cosas que en cumplir con su trabajo. Y el tema este de Rosario Robles, la forma como llevó el proceso, el caso de Lozoya y otros que se le han caído, pues hablan mal. Simplemente el presidente de la República tendrá que evaluar si quiere cargar con ese lastre en la evaluación histórica de su movimiento político que pretende transformar al país. Y está un poco complicado que transforme el país si el fiscal general de la República, por muy autónomo que sea, es un personaje que piensa en el siglo pasado, que pertenece al siglo pasado, es más, es de los precursores de ese Estado represor, porque él se crió así entiende la aplicación del Estado de Derecho a partir de la soberbia y a partir del autoritarismo. Así es como entiende el derecho Alejandro Gertz Manero, y bueno, pues ahí está, se pinta solito, ¿no? Y el caso de Blinken, pues a mí me parece que es una visita pues que forma parte de la relación pues que tiene México-Estados Unidos, pero en el tema más enfocado al tema del TEMEC y el tema de seguridad, por ejemplo, que ha preocupado muchísimo al gobierno de Estados Unidos. El tema de migración, que tampoco puede hacerse a un lado. Hay una crisis humanitaria que ha sido muy poco atendida entre México y Estados Unidos y que al presidente Biden ya le está causando serios problemas porque el gobernador de Texas está enviando a Washington y a Nueva York a los migrantes que detiene en su estado. O sea, eso ya se transformó en un tema, en un asunto político ya que le toca las puertas de la Casa Blanca y que la posibilidad de que Blinken venga también a pedir que México pues endurezca un poco más la posición en ese sentido. Y también yo tampoco descarto la posibilidad de que Blinken venga así aquí a tratar de, no sé si le interese mucho una especie de contención de daños, pero sí por lo menos a dejar claro el mensaje de que no se puede confundir un asunto muy, como es el de las negociaciones del TEMEC, con un discurso pues muy de propaganda, ¿no? Porque el escenario mismo en el cual el presidente López Obrador anunció que va a dar a conocer su postura está llenísimo de patrioterismo. Y no creo que eso se ayude muchísimo, no necesariamente al presidente le puede servir para ganar sus bonos, pero para la cuestión ya de una relación con Estados Unidos, a lo mejor eso no es lo más conveniente, Julio. Bien, gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Pues los varios que tenemos, la visita de Anthony Blinken días antes del discurso tan esperado y tan enigmático todavía de lo que va a decir como respuesta el presidente López Obrador, y si alcanza el tiempo, pues este caso de Quintana Roo, donde se premia al gobernador saliente Carlos Joaquín, como se ha hecho con otros gobernadores salientes donde ha habido elecciones en las que ha ganado Morena. ¿Cuál es tu opinión, Arturo Cano? En el caso de la visita del secretario de Estado, digo que ya nos tenemos que acostumbrar a esta nueva modalidad en la relación con Estados Unidos, porque lo que antes se reducía a una visita de oropel a Washington, ahí de cuando en cuando, y viajes regulares del secretario de Relaciones Exteriores y del secretario de Hacienda para resolver distintos asuntos, ahora se tiene que resolver en discusiones a las que los altos funcionarios estadounidenses tienen que asistir aquí en Palacio Nacional. Veo complicado que se llegue ahí a un acuerdo antes del día 16 y lamento, por otro lado, que grandes temas en nuestra relación con Estados Unidos, pues, no van a tener
un curso favorable para nuestro país, y me refiero particularmente a dos. En el tema de la seguridad, continúa, digamos, México en la línea o en los márgenes que ha impuesto la fracasadísima guerra contra el narcotráfico, y no hay, desde el impulso que ha dado el gobierno del López Obrador, no ha habido la fuerza o el interés de plantear la necesidad de un nuevo paradigma. Y lo mismo en el tema de migración. El presidente ha insistido mucho en la necesidad de ir al origen del fenómeno migratorio, en la necesidad de propiciar el desarrollo de los países centroamericanos, en fin, y pues tampoco ahí ha habido una respuesta positiva del lado estadounidense. En el caso del nombramiento de Carlos Joaquín, pues ya nos estamos acostumbrados también a hacer ese comentario, porque van cuantos exgobernadores del PRI que se incorporan, que el presidente declara que nos pueden ayudar, de estados donde por lo general triunfó el partido del presidente y el gobernador se portó bien, para usar las palabras presidenciales, y entonces reciben una posición en el servicio diplomático o en algún cargo de gobierno. Más que seguirlo viendo como un premio, como un regalito de despedida, les propongo que lo veamos como un horizonte de futuro, porque para estos políticos se convierte en la posibilidad de seguir en la vida pública, de tener una fuerza y una presencia, y muchos de ellos ya daban por terminada su carrera política. Entonces, bueno, pues hay ahí por la vía de estos nombramientos, hay una parte de la reconfiguración que estamos viendo de la clase política mexicana, donde al parecer la opción del partido en el poder fue recuperar o reunir a todas aquellas porciones de la vieja clase política que quisieran sumarse a su proyecto y entregarle pedazos del poder, como vimos en el reciente proceso electivo de Morena, donde, por cierto, para poner un ejemplo, ¿cuántos consejeros de Morena ganó en Nuevo León Clara Luz Flores, la ex candidata? El 67% nada más. Órale. Pues bueno. ¿Cuántos tiene en Chiapas el actual gobernador, Rutilio Escandón? 60%. Pues sí, en Nuevo León ahí Clara Luz y el equipo de su esposo Abel Guerra, que fue captado en varios videos preparando y organizando las convenciones distritales. En fin. Como estamos desmonetizados, pues ya podemos hablar incluso de ese tema, ¿verdad? Sí, de lo que sea, de una vez desmonetizados y más, hablemos de todo lo que sea necesario. Pues muchas gracias a los tres. Juan Becerra Costa, gracias por esta ocasión, gracias por este miércoles, y seguimos en contacto, Juan. Querido Julio, te mando un abrazo a ti, otro a Arturo, otro a Alberto y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Quedó pendiente el tema de Carlos Joaquín, que lo íbamos a discutir rápidamente. Nada más recordar que durante su gestión aumentaron los homicidios en 200%, el robo en casi 40%, las lesiones en casi 90%, el narcomenudeo en 280%, y los delitos contra la libertad aumentaron, contra la seguridad sexual en casi 300%. Entonces, ¿en qué será que va a ayudar, Juan? Que fue lo que yo me pregunto. Fue lo que dijeron en la mañanera, que va a ayudar. ¿En qué será que va a ayudar entonces? Pues están, no hay que abrirles la puerta a estos personajes. Me causa una enorme extrañeza. Me encantará resolver esta pregunta de qué necesidad de andarlo trayendo, quién sabe a qué cargo en el gobierno federal. Y pues ya a ver si hay oportunidad de hablar de sus relaciones con personas relacionadas con los Zetas, cuando era alcalde, Joaquín González, allá en Solidaridad. Hay algunos detenidos y uno de ellos un empresario italiano con lo que se le relaciona con los Zetas, pues fue el que le llevaba a cabo su campaña. Así que aguas con estos cuadros que no son impósters. Así es, Juan. A mí, desde luego, lo he dicho, lo reitero,
darle cargos a gobernadores salientes con esa catadura y con esa carga de acusaciones de corrupción y de mal gobierno es extenderle una carta de impunidad en lo inmediato, porque el gobernador entrante, que entró porque el saliente pavimentó el camino para esa llegada, no va a poder hacer nada contra, en este caso, Carlos Joaquín, o antes contra Pavlovich, o contra quien sea, porque el gobierno federal le dio un cargo federal que hace que resulte políticamente muy difícil enderezar cargos que en algunos casos, como Baja California, como Sonora, los recién llegados han dicho, hay cosas que debemos investigar, pero ahí queda porque ya el personaje en mención, el gobernador saliente, pues ocupa un cargo federal y pues ya se acabó. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes en este miércoles 24. Gracias, Julio. Un abrazo también a Arturo, a Juan. Y rapidísimo, tú sabes que el mar es vital para la vida, ¿verdad? Sí. Claro, porque así lo dijo Marcelo Ebrard, ahora que anda en campaña y que esa familia de todos los casos, sale ahí de Marta Delgado opinando sobre el mar y pues se le fue al secretario. Él declara, por si no sabíamos, que el mar es vital, pero es vital para la vida, no para otra cosa. Bueno, excelente. Fíjate nomás cómo remarca, el mar es vital para la vida. Muy bien. Bueno. Parece anuncio de esos de Fosfovitacal, uno de los remedios que le ofrecemos. Tiene fósforo, tiene vida y tiene cal. Ah, no, perdón, cal no tiene. Bueno, Alberto. Y termina diciendo, y postdata, voten por mí. Voten por mí, pues sí. Bueno. Alberto, muchas gracias. Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Gracias a todos quienes nos acompañaron y Alberto Juan. Gracias, hasta pronto.